Cordial saludo para todos compañeros, mi nombre es María Luisa Viloria Sánchez y en esta oportunidad les vengo a traer el tema colación, ira e intenso dolor. A continuación les estaré presentando toda la temática. Bueno compañeros, doy inicio hablándole sobre el artículo 57 del Código Penal que dice: el que realiza la conducta ponible en estado de ira e intenso dolor causados por comportamiento ajeno grave e injustificado incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo señalada en la respectiva disposición. Ahora bien, le hablo sobre la doctrina desde varios penalistas colombianos. Según el penalista Carlos Lozano y Lozano, él asegura: los estados de ira e intenso dolor son una circunstancia que merecen ser tratadas como causales de atenuación punitiva. Sostiene que en dichos eventos no hay un verdadero estado de inconsciencia y por lo tanto este debe ser el concepto jurídico y justo. Bueno, a pesar de ser bastante clara y tajante la conclusión de este penalista, a simple vista se puede cuestionar que lo anterior planteado hace referencia a los estados de ira e intenso dolor, pero pone en presencia una situación aparentemente contraria. Aquel estado de inconsciencia en que la profunda perturbación de la vida psíquica hace difícil el control voluntario, haciéndose de este modo difícil la comprensión de la situación, ya que si una persona es consciente de lo que hace, está siendo entonces consciente de los actos que está realizando. Ahora, por ende, la voluntad tiene participación en el acto. Diferente sería si el individuo actúa inconscientemente y que por el hecho de no darse cuenta de lo que está sucediendo carece de voluntad sobre el suceso. Dejando a un lado esta contradicción del penalista, se puede decir que Lozano y Lozano le da preponderancia a la conciencia sobre la voluntad, puesto que considera que las emociones violentas como estados de conscientes, siendo este un juicio de valor bastante comprometedor, ya que es una circunstancia en consecuencia de la otra y por ende es inapropiado establecer una escala de valores por ambos conceptos. Ahora, por otro lado, en las mismas palabras de Lozano y Lozano dice: nadie que esté dominado por la cólera o el intenso dolor tiene ánimos ni fuerzas ni lucidez para ejecutar actos comunes y rutinarios, por lo que se pone en duda la conciencia y la voluntad del individuo en las actuaciones cometidas bajo los estados de ira e intenso dolor. Abordando el tema desde la perspectiva del causalista, Lozano y Lozano presenta un obstáculo más para quienes propongan porque los estados de ira y emoción violenta pueden ser causales de imputabilidad, o cuando menos de la atenuación penaltiva, señalando si la ira o la cólera excusarán por sí mismas en materia penal. Ahora, esto querría decir que una pasión nefasta reputada por todos los moralistas como un vicio de carácter alcanzaría una recompensa, y desconocer situaciones que bien podrían acomodarse realmente a las causales ya mencionadas anteriormente. Otro penalista que les menciono es Luis Carlos Pérez. Es posible, por las características que le da en su obra de trastorno mental transitorio, aplicarlas a las situaciones del contenido emotivo severo, posibilidad que él mismo no descarta. Él asegura: el trastorno mental, todo aquel de causa inmediata, necesaria y fácilmente evidenciable, de aparición más o menos brusca, de duración en general no muy extensa y que termina con la curación sin dejar huella, producido por el choque psíquico de un agente exterior, cualquiera que sea su naturaleza, es decir, una verdadera situación de reacción que produce en el individuo la alteración de su mente, en términos tales que le hacen responsable de los actos en aquel momento ejecutados por él mismo. También añade, especialmente refiriéndose a los estados emotivos, que el choque emotivo causante del trastorno es específico en constituciones ya abandonadas para la reactividad intensa. Si en circunstancias ordinarias ostentan brutalmente el incidente exterior en presencia de esos graves imprevistos, fácil es que pierda la conciencia. Aunque el autor asocia las características de trastorno mental con las reacciones emotivas, no es muy enfático al considerar expresivamente a la ira y el intenso dolor como causales de imputabilidad. No obstante, considero que sí es posible alcanzar estados de inconsciencia que sean causados por una emoción violenta. Para Pérez, en cualquier caso, es importante evaluar la situación del individuo, su entorno y la manera para él se presentaron los hechos o situaciones provocadas de la emoción. Bueno, continúo hablándoles sobre el jurista colombiano Nodier Agudelo,
Este es uno de los autores que más ha trabajado sobre el tema de la imputabilidad y las emociones violentas. Él señala que la ira constituye un fenómeno escénico, es decir, que produce una ira al incitar movimiento que tiene la capacidad efectiva de alterar la conciencia y de obnubilar el entendimiento, o por lo menos de afectar el control de la esfera volitiva, sin que se vea comprometida de manera grave la conciencia. Considero que el autor descarta para el tratamiento de la ira la aplicación de una noción de fórmula o a priori, porque para cada individuo la intensidad de la reacción varía. En sus palabras, también asegura, lo que en una persona causa un leve enojo puede que en otra cause una verdadera ira, e idéntico estímulo puede generar en un mismo sujeto reacciones diferentes según sus circunstancias. Desde luego es cierto, no cualquier grado de ira puede ser considerado desde el punto de vista jurídico penal como un estado de trastorno mental transitorio con el efecto de hacer del individuo un inimputable. Si no son la ira de un grado tal como el individuo pierda o sea profundamente trastornado en su capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento o por determinarse de acuerdo con una comprensión. Otro de los aspectos que este autor considera es la clase de trastorno mental que generan los estados de ira e intenso dolor, si se trata de aquellos que producen secuelas o por el contrario no dejan alguna, aunque podía pensarse que por la instantaneidad de la reacción del individuo no queda con alteraciones de tipo patológico. Para Agudelo, el punto tiene trascendencia según se observe en el sujeto la potencial de tendencia a reincidir, caso en el cual se tendrá en consideración la necesidad de brindarle un tratamiento especial para contenerlo. No puede decirse sin conocer la situación, las particularidades de la reacción y el comportamiento posterior del individuo en si el trastorno sufrido le deja secuelas o no. Es decir, hay que realizar un estudio para poder identificarlo. Les continúo hablando sobre las características de ira e intenso dolor y les voy a señalar dos en esta ocasión. La Corte Suprema en la sentencia del 13 de agosto del 2014 define que ira e intenso dolor no son lo mismo y se puede analizar desde sus definiciones. Ira es la reacción más o menos momentánea e intenso dolor comporta un carácter de permanencia en el tiempo. Ahora bien, la Corte Suprema también señala en la sentencia del 30 de junio del 2010, establece que hay elementos que estructuran la atenuante y son tres. La primera es conducta ajena grave e injusta. La gravedad de la injusticia y de la provocación debe ser estudiada en cada caso dadas las situaciones particulares de los protagonistas del conflicto donde se da el hecho. Otro elemento es el estado de ira y el intenso dolor. Con respecto a este, la Corte ha dicho que para reconocerlo resulta indispensable que los elementos probatorios puedan demostrar que se cometió por un impulso violento provocado por el acto grave e injusto. Ahora surge necesariamente la existencia de la relación causal entre uno y otro comportamiento. El tercer elemento es la relación causal entre la provocación y la reacción. Tener claro que la provocación consiste en una conducta para mortificar, suscitar, es decir, provocar protesta en una persona originando un estado de excitación. Estos son alteraciones orgánicas visibles y pérdidas de control. Les presento también ejemplos sobre la temática. El primer ejemplo pueden ser los crímenes pasionales, como pueden ver, que en muchas ocasiones son catalogados por ira e intenso dolor. El segundo ejemplo es conocido por la Corte Suprema de Justicia de 2005, homicidio por violencia intrafamiliar. Les pongo el ejemplo de que se conoció en 2005, que era un esposo que golpeaba a su mujer. Puede que ella cometa un delito debido a un acto provocador y comportamiento grave e injusto que afecta principalmente sus derechos fundamentales, ya que se encuentra en un estado donde está siendo agredida. El tercer ejemplo es la infidelidad. Hay un caso conocido del 27 de julio del 2015 que se trata de un video que circulaba en redes sociales de una mujer pegándole y cortándole el cabello a otra mujer por haberse acostado con su marido. La mujer, con tijera en mano, da la sensación que en cualquier momento podría cortarle la cara o hacerle algún daño a su adversario, en este caso a la mujer. Listo.
Bueno, compañeros, aquí les muestro un mapa conceptual con toda la información bastante pues disminuida, con intención de que puedan observar la información, poder pues comprender todo lo que les he explicado de esta temática. Y bueno, ahí lo tienen resumido para que puedan estudiarlo. Entonces les doy las gracias, muchas gracias por atenderme y por observar el video.